El bronce del altar y del lavacro. El bronce que se usaba para cubrir el altar provenía de los incensarios de los 250 rebeldes que fueron juzgados por Elohim en Bamidbar 16, que ya vamos a estudiar. Después de que ellos fueron juzgados, Elohim le dijo a Moshe: ordénale a Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, que saque los incensarios de entre los restos del incendio, porque son consagrados, y que esparza las brasas. Los incensarios de los que han pecado a costo de sus vidas deben ser convertidos en láminas martilladas para enchapar el altar, porque una vez que se han usado para ofrendas a Yahweh, han quedado consagrados, y que sirven de advertencia para el pueblo de Israel. Esto está en el capítulo 16 de Bamidbar. Esto demuestra que el bronce para el altar le debe recordar al pueblo de Elohim su juicio contra los rebeldes, ¿no es cierto? El bronce para el lavacro, perdón. Por lo tanto, este bronce llegó a ser un recordatorio del juicio de Elohim contra la rebelión. Dice, hizo la fuente de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada de la carpa de la reunión, ¿no es cierto? La palabra hebrea para velaban, que aparece aquí traducida así, es sabá, ¿sí? Que se refiere a concentrar un ejército o siervos. Este es un velar como el de las tropas que vigilan, ¿sí? Esto nos demuestra que entre los campamentos de los hijos de Israel, todos ellos eran tropas. Las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión servían como tropas también. Es decir, su servicio también era parte de la milicia y así fue considerado. Los espejos de esas mujeres se utilizaron para fundir el lavacro de bronce. Usamos espejos para mejorar nuestro aspecto, o sea, para observarnos, para embellecernos. Por lo general lo hacemos cuando nos vamos a encontrar con alguien. Debido a que la novia se está preparando para reunirse con el novio, necesita prepararse para ese encuentro. Los espejos y el agua son símbolos de la palabra de Elohim, ¿no es cierto? En uno es la limpieza y el otro es el reflejo. En el altar de bronce está la sangre para quitar el pecado y en la fuente de bronce está el agua para lavarse constantemente y mantenerse limpio para poder servir al Adón. Los espejos nos muestran nuestra cara, pero espiritualmente nos muestran nuestro yo interior. En la simbología de las escrituras, la cara hace alusión a la parte interna e intelectual de la persona, mientras que las manos y los pies hacen alusión a la parte de la persona vinculada con la acción, ¿no es cierto? En el santuario se encontraba la manifestación de la santidad y es por eso que la cara, o sea, la cabeza, la parte en donde reside el intelecto, no hacía falta lavarla, no hacía falta purificarla, ya que ya estaba plenamente santificada por la palabra, como Yahshua explicó, ¿no es cierto? Debiendo solamente purificarse la parte más baja de la persona, la acción que está simbolizada por las manos y los pies y que guardan relación con el mundo. Son las partes que simbólicamente entran en contacto con el mundo. Esto implica que el lavacro de bronce era como un espejo que reflejaba y exponía, que provenía del ejército que vigila, ¿sí? Que está velando en atención, vigilando. Estas mujeres vigilaban, velaban en oración. Mientras que el bronce del altar era un recordatorio del juicio de Elohim, el bronce del lavacro era un espejo que exponía al pueblo de Elohim. Por eso era necesaria el agua para el lavamiento. Esto demuestra que el juicio que Mashiach sufrió en el madero tenía también el poder de exponernos, ¿sí? No solo en nuestros pecados y en nuestra naturaleza pecaminosa en sí, sino también de toda contaminación que traemos del mundo. A los que se acercaban al lavacro se les exponía entonces su inmundicia. De esta manera se daban cuenta de que necesitaban ser lavados. Los sacerdotes que habían estado tocando la sangre de los sacrificios, el lavacro les mostraba que sus manos estaban sucias de sangre, ¿no es cierto? Debían limpiarse para entrar en el Ohel Moed. El lavacro es como un espejo, ¿no es cierto?, que nos da el reflejo de nuestra condición y expone nuestra suciedad. Por lo tanto, el bronce del altar nos recuerda este juicio de Yahweh y el bronce del lavacro nos recuerda que estamos sucios aún después de haber sido perdonados nuestros pecados y el pecado, ¿sí? Porque cada día entramos en contacto con el mundo, ¿sí? Seguimos estando acá y debemos lavarnos. Esta fuente contenía agua, siendo por lo tanto una provisión para lavarse. Pensemos juntos, tenemos aquí un gran espejo,
¿sí? Hecho de una multitud de espejos más pequeños, porque en aquella época no había espejos como los nuestros. No tenemos que pensar en estos espejos que nosotros usamos de vidrio, ¿no es cierto?, que son diferentes. Los espejos antiguos eran placas alisadas de bronce pulido que reflejaban con bastante fidelidad la imagen de la persona, aunque no con la total fidelidad de nuestros espejos, ¿no es cierto? El reflejo no era del todo bueno, por eso Shaul dijo, ahora vemos por espejo, oscuramente. Los espejos de los cuales él estaba hablando justamente eran aquellos que tenían una imagen aún oscura, aún borrosa. Él estaba recordando a los discípulos de Yahshua que debemos ejercer siempre humildad al comparar nuestro conocimiento espiritual aquí abajo, que es parcial, ¿sí? Así como la imagen que reflejaban los espejos de su tiempo, con el que tendremos cuando estemos cara a cara con nuestro Abba, cuando conoceremos la total claridad. De esta manera la fuente tenía dos grandes propósitos: reflejar la imagen del Cohen y proporcionar limpieza. En este sentido, esta fuente nos recuerda que la instrucción, que es la Torá, ¿no es cierto?, Elohim, eh, eh, todo lo que ella hace y es en nuestras vidas diariamente, nos expone completamente, nos muestra lo que la situación en la que estamos, ¿sí? Y en ese sentido también nos lava y nos limpia de todas las cosas para que podamos entrar en el servicio de Elohim, entrar en el Ohel Moed. Ella es un espejo fiel que nos muestra nuestra verdadera condición, por eso tenemos que estar todo el tiempo recurriendo a la palabra, a la Torá, y al mismo tiempo es el instrumento para limpiarnos de las suciedades adquiridas. Por lo tanto, comprendemos que la primera función de la Torá es enseñarnos cómo estamos en el día a día referente al propósito eterno de Elohim. Por eso, Shaul explicaba esta misión de la Torá así. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La Torá, pues, es ese gran espejo, ¿sí?, sin el cual nos autoengañaríamos en creer que ya estamos perfectos. ¿Cuántas veces nos autoengañamos, ¿sí? Cuando en verdad estamos aún en el proceso divino de la santidad y la aplicación de la justicia a nuestras vidas, ¿no es cierto? Y ese proceso es diario, constante, hasta el fin de nuestros días. No hay llegué, hasta que no lleguemos al otro lado, digamos. El hecho de que fuera de bronce, que es símbolo del juicio, nos revela que el gran espejo divino, que es la Torá, la palabra, nos ayuda a juzgarnos a nosotros mismos de una manera veraz y sabia, de acuerdo con los parámetros de Elohim, y conforme a como Yahweh nos ve, no a como nosotros nos vemos. Esta es la razón por la que Jacob escribió, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La advertencia entonces será clara: cada sacerdote debe ocuparse diariamente de sí mismo. Tiene que ver su reflejo, cómo estoy hoy, ¿no es cierto? Y sabemos que de cualquier manera tenemos que lavarnos todos los días. Debido a que podía darse el caso de que se concentraran tanto en el ministerio hacia los demás, ¿no es cierto? Y de estar haciendo todas esas administraciones y sacrificios, se podían olvidar de sí mismos, estar siempre intercediendo, haciendo los sacrificios por los otros. Y Yahweh estableció esta estructura, ¿no?, con este ritual obligatorio para que en un determinado momento del día cada sacerdote se dedicara a pensar en sí mismo, en su situación antes de entrar. No es que, somos sacerdotes y ya fuimos completamente limpiados, no. En todas las veces que se quiere entrar en el tabernáculo, y en algunas veces eran varias las veces que los sacerdotes debían entrar y salir, se necesitaba lavarse. Con esta fuente Yahweh los obligaba a examinarse a sí mismos antes que examinar a los demás. Es lo mismo que le recordará Shaul a su hijo apostólico Timoteo, ¿no es cierto? Ten cuidado de ti mismo, le dice en Timoteo a Les en el capítulo 4. Sucede que en nuestro andar cotidiano, sí, a cada ser humano le tocan cosas, ¿no es cierto?, que
que se contamina con todas esas cosas que provienen del mundo, aún indirectamente. Por ejemplo, los sacerdotes se contaminaban con los sacrificios mismos, físicamente, ¿no es cierto? Con la sangre, la ceniza, todas esas eran cosas sucias que estaban tocando realmente, materialmente, ¿sí? Y eran cosas además de otras personas. Inclusive en el servicio correcto hacia otros nos contaminamos. ¿Sí? Porque absolutamente todo en este mundo está contaminado. Si eso llegara a acontecer, los sacerdotes ya no podrán ser de ayuda para otros, por eso necesitan recurrir al lavacro. La lección práctica de este mueble del tabernáculo es que a menos que vivamos efectuando constantemente el lavamiento del Ruach HaKodesh, el juicio justo de nosotros mismos a la luz de la Torá del Eterno, ¿no es cierto? Nuestra comunión con Él se va a ver interrumpida, ¿sí? Y esto afectará y determinará que sobre el fundamento de la salvación, en vez de edificar con oro o plata, piedras preciosas, terminemos edificando con madera, heno y hojarasca. ¿Mm? Teniendo en mente estos principios divinos, Yahanan, que muy familiarizado estaba con los sacerdotales, él escribió: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Yahshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.